¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y revisión de este pequeño atornillador de la marca Xiaomi, que nos han mandado nuestros amigos de Gearbest. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como he dicho en la intro, lo vamos a desempaquetar y vamos a ver las características principales que tiene. Algunas de ellas es que está hecho, por ejemplo, de un material ignífugo y tiene 5 N de potencia. ¿Queréis saber más sobre él? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. El atornillador viene empaquetado en esta caja, en la cual por fuera nos indica que viene con unas puntas de accesorios. Interiormente viene protegido en esta caja de nylon con cremallera, que se ve de bastante calidad. Y este kit está compuesto por la caja de nylon, el atornillador de 3,6 voltios, una caja con varias puntas y el cable USB tipo C. Como todos los atornilladores, tiene sentido derecho de giro, en el cual se puede apretar, y sentido izquierdo de giro, en el cual podemos aflojar los tornillos. También viene con un aro de luz LED que nos ilumina a la hora de atornillar. En la parte inferior del mango viene el puerto USB tipo C para poder cargar la batería. De la caja de puntas que trae, vamos a elegir una y vamos a poner nuestro atornillador a prueba. Y vamos a empezar por un pequeño tornillo de 1 centímetro. Un segundo tornillo de 2 centímetros, pero mucho más grueso. Uno de 3 centímetros. Y por último, vamos a probar a ver si es capaz de atornillar este tornillo de 4 centímetros. Bueno, amigos, y como habéis visto, le hemos sacado el máximo provecho a los 5 N de potencia que tiene este atornillador. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el review sobre este atornillador de 3,6 voltios de la marca Xiaomi. Creo que no tiene nada que envidiarle a ninguno de sus competidores de las principales marcas de bricolaje y creo que es un atornillador bastante económico y de buena calidad que podemos tener en casa para las pequeñas reparaciones del hogar. Bueno, y como siempre me despido. Todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.